por estar con nosotros, gracias por compartir esta señal de Ecuador Inmediato a través de nuestro programa En Directo. En Directo es un sistema de transmisión que lo hacemos quincenalmente con el fin de proceder a escuchar y escuchar de usted muchos de sus puntos de vista, sus criterios. A ver, déjenme que les cuente algo. Se ha producido el día de hoy un hecho que comienza a trascender y es que el presidente Lasso se entrevistó con su santidad el Papa, con el Papa Francisco, y le entregó un regalo, un presente que es la Virgen de Guadalupe. Esto ha provocado reacción en las redes sociales. Yo tendré mi comentario sobre el tema, conozco algo del protocolo vaticano, les puedo comentar que como embajador conozco respecto a esos temas protocolarios y lo charlemos después de la entrevista con Augusto Tandazo, pero hasta tanto se está desarrollando una encuesta, otra más que nos pone Paul Fernández. ¿Cómo considera el regalo que le dio el presidente Lasso al Papa Francisco, el regalo de una Virgen de Guadalupe? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? No le importa, no sabe, no contesta. Son las opciones que le ponemos a usted para que nos responda a esta entrevista. Recibo en esta casa un grato amigo, a una persona con la que tenemos una cordial relación y la que nos ilustra ahora en estos momentos, y es a Augusto Tandazo Borrero, abogado, constitucionalista, analista político, especialista en temas energéticos. Conoce muchísimo del tema, fue secretario de la Organización Latinoamericana de Energía, de la OLAD. Y es un honor tenerle en casa siempre. Augusto, qué honor tenerte en casa, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y aquí lo que tendría que decir es por dónde empiezo. Porque en realidad... El tema del Papa. Es todo tuyo, Augusto Tandazo. El tema del Papa, para que la ciudadanía nos entienda. ¿Cómo verían que el presidente de México, para poner el ejemplo que calza, le lleva a regalar una estatua, una imagen de la Virgen del Quinche al Papa? No regresa a México. No regresa a México, sencillamente. No lo sé. Es una desubicación brutal. O sea, ya se necesita mismo. O sea, mismo le falla no sé qué cosas nomás para hacer semejante barbaridad. Pero es que yo no creo que solamente es él, verás. Yo no creo que solo... O sea, ¿para qué está la Cancillería? Perdonen, estas visitas se preparan. Estas visitas se preparan. Y si Pero quiere... depende de la persona, pues, o sea, cuando una persona tiene 5 centímetros de frente, hace ese tipo de cosas, se prepara, pero en este caso, mira lo que le dijo el ministro del Interior Zapata. O sea, con el caso Bernal que dijo el presidente Lasso, dijo que inmediatamente los retiren de la policía al general Goyes y al general Ponce, que tenían que ver con la escuela de policía. Quemaron tiempo, nunca los retiraron, fue una farsa ese proceso, pero más allá de eso que no estamos comentando, como se impuso Juan Zapata por sobre el presidente y no dejó que se cambie el mando policial, dijo que no hay que tomar decisiones con cabeza caliente. ¿A quién le dijo pues, que no hay que tomar decisiones con cabeza Al caliente? presidente de la Al República. presidente, o sea, hasta sus subalternos prácticamente se dan cuenta con quién están. Entonces no se puede pedir mucho, no se puede pedir peras al olmo. Eso es lo que tenemos, eso es lo que se eligió y punto. No tenemos otra alternativa. Ok. Insisto, el tema es delicado realmente. Créanme, es delicado. Pero ahí lo que me da la impresión, con todo el respeto para el señor presidente Guillermo Lasso, le faltó cultura y un sentido de religiosidad respetuosa. Después vemos lo que... Sí, sí. Desubicación. No, no, por eso te digo, O falta sea, de cada, cultura y conocimiento, porque ahí denotas un desconocimiento nomás. claro, esto de las advocaciones fue generado por el Vaticano hace más o menos 500 años con la Orden del Císter. Y entonces nacieron las advocaciones. A los cubanos no les van a quitar la Virgen de la Caridad del Cobre, No, ni se, como y a la los Virgen de mexicanos, Guadalupe. claro, La, igual a otros países no les pueden quitar sus advocaciones. Entonces no puede usted llevar una Virgen de Guadalupe, con todo respeto a la Virgen de Guadalupe y a los mexicanos, como una especie
un regalo significativo, emblemático del Ecuador. Aquí tenemos algunas advocaciones y Claro, advocaciones que están, que calan en el sentimiento de la gente, nos guste o no nos guste. claro, es lo que la gente está reclamando, porque mira, yo conozco algo del alma del pueblo mexicano, ¿no? La Virgen de Guadalupe no es solo patrona de México, es considerada patrona de las Américas. De manera que Así es. por ese lado la sensibilidad en el caso mexicano va a ser menor, pero en cambio la sensibilidad en el ecuatoriano sí es notoria, le claman y le reclaman la Virgen del Cisne, la Virgen de la Dolorosa del Colegio, la Virgen de las Najas, la Virgen La del Virgen de la Quinche, Nube. la Virgen de la Nube, la Virgen del Quinche, como te repito. O sea, cada quien reclama esa presencia mariana. La religiosidad en ese sentido es muy fuerte en el caso del ecuatoriano. Y es muy Pero fuerte mira, mira, localmente, cuidado. La Virgen del Cisne, en el caso de los lojanos. Un poquito de cultura y algo de religiosidad, presidente Lazo. Con todo el pero, respeto, es un tema muy sensible, verás. pero Augusto, mira, créeme, es un tema sensible. mira, Francisco, la Corte Constitucional, por esas veleidades que a veces se ponen de moda, derogó un acuerdo ministerial del año 96, mediante el cual en ese entonces le declararon a la Virgen del Cisne patrona del turismo y armó una sentencia de la Corte Constitucional rimbombante diciendo que es un Estado laico y que aquí no puede penetrar ningún tipo de religiosidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene el lío con la CONAIE y piden que la conferencia episcopal sea la que dirija los encuentros y las discusiones. O sea, es un país en donde este gobierno no entiende las cosas y no entiende la Corte Constitucional tampoco. O sea, ya que tocamos el tema de la religiosidad, entonces funciona para unos casos, para otros casos no funciona. Claro, no, a ver, ese es un punto que difícilmente se debate. Difícilmente se debate. En creencias, en costumbres, en particularidades de ese tipo, no hay nada. Nada está escrito. Solo en la Así es, creencia popular. Solo en la creencia popular. así es, O Francisco. sea, le va a traer un mal momento al señor Lazo lo que acaba de pasar. Le va a traer un muy mal momento. Pasemos a otro mal momento. A ver, ¿cómo entiendo lo que pasa con la posta y el presidente Guillermo Lazo? ¿Por qué crees que surgió todo esto? Yo tengo una tesis muy particular, Augusto. Esta es una bronca de la derecha, porque no se repartieron las eléctricas, no se repartieron bien. Y hubo la traición del 14 de mayo del 2021. Bronca de la derecha que termine en esto. ¿Cuál es tu punto de vista? A ver, tiene varias aristas, pero casi es parecido a esto de lo que acabamos de comentar. Y lo voy a analizar, tú me interrumpes las veces que consideres oportuno. Correcto. Adelante, El, maestro. eh, el presidente Lazo, cuando salta este problema, dice que esta denuncia es impulsada por quienes tienen miedo a la extradición. O sea, es una barbaridad. Luego defendió a Danilo Carrera y dijo que es una persona a la que estima mucho y que la conoce 64 años. Guillermo Lazo Mendoza, Guillermo Alberto Santiago Mendoza, es nacido el 16 de noviembre del 55. Por lo tanto, cumplió hace poquito 67 años. Y dice conocer a Danilo Carrera 64 años. O sea, un niño de 3 años no distingue bien quiénes llegan y además Danilo Carrera no estuvo mezclado con ellos. Él comienza a mezclarse cuando se casa con su hermana María Eugenia Mayor, pero eso fue muy posterior. Y dice, a mí me atacan porque les golpeo donde más les duele el bolsillo. No vamos a negociar con el narcotráfico. O sea, se le metió entre ceja y oreja esto. Pero mira esto, voy a ir en orden. Juan Carlos Calderón, en una entrevista con Ecuavisa, habla de algunas cosas. Primero, Lenin Artieda, que anda volando por el aire, volvió a hablar de la refinería invisible. Aquí no hay ninguna refinería invisible. Una refinería costaba 11, 12 mil millones de dólares. Y lo que se gastó es nada más que las obras tempranas. No quieran con colocar los plintos de un edificio, no quieran ver el edificio terminado. La refinería tiene el acueducto, tiene
tiene el aplanamiento, tiene las vías de acceso, tiene los campamentos y tiene lo más importante, tiene pagados los licenciamientos, pero la cuña desde la ignorancia, pero sí desde la mala fe. Correcto. Hicieron varios, hizo algunos análisis Juan Carlos Calderón, que en todos los gobiernos ha habido corrupción. Y de Magua dijo que la corrupción fue el financiamiento de la campaña y se olvidó de la contratación fraudulenta de los CP, de los contratos de participación petrolera donde se llevaron el santo y la limosna a las petroleras. Y lo más importante, el feriado bancario. El feriado bancario, se olvidaron en ese análisis. Uh -huh. Luego dijo Juan Carlos Calderón, Villavicencio, de Residencia Fernando Villavicencio, anunció lo que estaba pasando en las eléctricas. Entonces, o sea, sí es bueno si denuncian ellos, pero si denuncia Boscan, entonces no tiene sentido. A ver, ahí detente un segundo porque tengo dos datos ahí. El primero, este no es un tema nuevo. El propio Boscan revela que le preguntó hace 7 meses atrás, estamos hablando de julio del año pasado, junio, julio del año pasado, le interrogó a Aparicio Caicedo, el brazo derecho de Guillermo Lazo, sobre la influencia de la misma carrera. Y Boscan revela de que Aparicio Caicedo perdió una bronca con la mafia. No sé si refiere mafia a Danilo Carrera. 1. Y 2. El Frente Anticorrupción, el Frente Parlamentario Anticorrupción que preside Villavicencio, dice que esta información le entregaron meses atrás al tribuno del imperio, al señor embajador Michael Fitzpatrick. Meses atrás ya le entregaron todo el escándalo de Carrera y demás. O sea, este tema no sabían ahorita. No es que Villavicencio lo denuncia ahora, esto lo entregaron al embajador norteamericano. Gracias, Alexander Schutro, por cierto. Gracias, Alexander, por su gentil colaboración. Adelante, Augusto. Mira, con base en esto, el presidente Lazo, el 15 de enero del 2023, hace pocos días, y en un comunicado donde él no puede decir que le quitan las palabras, que le sacan de contexto, dice, estoy completamente seguro que la labor independiente de la Fiscalía, y le sabrá por qué tiene seguridad en la Fiscalía, terminará confirmando que no ha existido en mi gobierno ninguna estructura criminal como la que falsamente se ha denunciado. Señor Lazo, duerma tranquilo, no tiene por qué preocuparse, pero no pasa eso, sino que comienza a hacer una cantidad de barbaridades, como esta que es increíble, entre otras cosas. Dicta el decreto 648, lo acaba de dictar desde Suiza, el 18 de enero de 2023, desde Davos, Suiza, donde le incluye al secretario de la Política Pública Anticorrupción, Luis Verde Soto, ex Consejo Nacional Electoral, del tristemente Consejo Nacional Electoral, y le añade esta función, participar directamente o por medio de su delegado en todos los directorios de las empresas públicas creadas por la función ejecutiva en calidad de invitado. O sea, es como decir que al Contralor General del Estado le digan que esté presente en todos los directorios, entonces ya no puede juzgar. Pues. Si está en los directorios, después no puede decir, yo no escuché, yo no entendí. Pero además, Verde Soto, ¿qué sabe de telecomunicaciones, de hidroelectricidad, del sector petrolero, del sector hidroeléctrico? ¿Qué sabe? Pero entonces Y lo mete en esta camisa 11 varas, pero todo con el ánimo de un poco dar de ese mensaje, estamos combatiendo la corrupción. Y lo mete a no, Verde Soto a hacer algo que no puede hacerlo. con dos detalles, y tú lo sabes, dos detalles. El primero, el señor Verde Soto, para integrarse a los directorios, tendría que ser nombrado oficialmente por cada directorio. 1. Y 2, es nombrado y asume responsabilidades con los directorios, porque inclusive cobra dietas por cada sesión. Cuidado, es así de simple. Entonces, ¿en condición de qué va Verde Soto a esos directorios? Si no va, o a qué va, o cómo va, Augusto Tandazo. Pero aquí viene una... No, sencillamente lo mete por sacar, o sea, ellos viven el día a día. O sea, ellos vienen sobreviviendo políticamente desde hace mucho tiempo porque ellos saben que el desgaste monumental que tienen como gobierno no lo pueden parar. Entonces lanzan bombas de humo a ver cómo paran y dan la sensación de que sí están haciendo algo. Pero mira, lanza el gobierno, el Ministerio de Gobierno emite un comunicado
Y este comunicado fue compartido el miércoles 18 de enero, incluso en Twitter. ¿Qué dice este comunicado? Dos cosas, porque no nos podemos alargar en todo. El gobierno rechaza tajantemente el uso de la presunta investigación de meses que se publica a tres semanas de las elecciones seccionales y del referéndum 2023. A ver, el uso político de la presunta investigación y las investigaciones que hace Villavicencio y las que hace Ricardo Vanegas y las que dice que van a sacar a la palestra 40 nombres de personas vinculadas al narcotráfico. Y eso no es en vísperas de las elecciones. O sea, ¿a quién le toman del pelo? ¿Qué creen que somos pendejos? Y entonces manda una cosa que quiero explicarla. Cuando lanzan esta acusación de personas, candidatos, y lo dicen, van diciendo ahí de paso que son de UNES, pero también dicen que son de todos los partidos, pero al único partido que lo mencionan es a UNES. Pero viene el tema. A ver, estamos 21 de enero del 2023. Las elecciones son en 2 semanas, un día, de los candidatos seccionales. Dos semanas, un día. Un proceso investigativo, luego la instrucción fiscal, el juicio y las aclaraciones, ampliaciones de las sentencias, le llevan fácilmente a un caso a 4 o 5 años. Entonces, si ellos no saben si son culpables o no, porque conforme dice la Constitución y las garantías del debido proceso, una persona es considerada inocente mientras no exista una sentencia ejecutoriada en firme. Entonces, ¿por qué lo hacen ahora si de ahora al 5 de febrero, que son las elecciones, no se va Nada, a poder probar nada? nada, Entonces, nada, lo nada. que dice Óigame el bien. gobierno, lo que dice el gobierno con esto, que rechaza el uso político de la presunta investigación y el uso político de la investigación de su socio, porque Villavicencio no podrá nunca rasparse, nunca. Lo que le dijo en una entrevista con Carlos Vera Lazo, cuando le preguntó a Villavicencio, dijo, él es de los nuestros, no te olvidarás, él es de los nuestros, Ay, Dios. no sacarás el cuerpo en ningún momento. Pero aquí hay otra, que esta es mejor, esta sí va directo al libro de Guinness, de Ripley, aunque usted no lo cree, es verdad. Así dice en este comunicado, como un mal ecuatoriano no representa a todo el país, un mal exfuncionario no representa a un gobierno. Aclaro, mira la teoría. O sea, el funcionario representa al gobierno mientras no meta las de andar, mientras no se mete en un lío de corrupción o de lo que sea. Pero el momento que se mete en un problema de estos, entonces ya no representa al gobierno. O sea, qué hermoso, ¿no? O sea, No, entonces, no, no, no claro, es si vamos así. con esta tesis, entonces llegamos a la conclusión de que este gobierno no tiene nadie vinculado a la corrupción. Porque si se descubre una persona, automáticamente ya sencillamente deja de ser parte del gobierno. ¿Cómo que deja de ser parte del gobierno? ¿Cómo que deja de ser parte del gobierno de Hernán Luque Lecaro, cuando era el que manejaba las 23 empresas públicas? A su gusto y antojo. Te recuerdo unas declaraciones de Fernando Santos, en donde le preguntaron, oiga, pero si usted dice que hay corrupción en Petroecuador, ¿por qué usted no habla con Petroecuador y pone en coto a esto? Y dices que verá, pues como usted comprenderá, el ministro no tiene la facultad de entrar directamente a Petroecuador a mandar. Esto lo hace la EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas. ¿Y ¿Qué en tal manos de estamos quién hablando? estaba la EMCO? ¿Y quién manejaba la EMCO y todas las empresas públicas donde se maneja un presupuesto de 13.000 millones de dólares al año? ¿Quién estaba al frente? Hernán Lecaro. Pero Hernán Hernán Luque Lecaro, Lecaro. Hernán Luque Lecaro. Hernán Luque Lecaro. Pero esto es terrible porque cuando vemos quién es Hernán Luque Lecaro, que fue presidente del director de la empresa coordinadora de empresas públicas, nombrado desde julio del 2021, fue vicepresidente de oficinas del Banco de Guayaquil. Entonces, ¿qué si comían del mismo plato? Pues? O ya no lo conocen, ya no te conozco, ya no sé ni quién eres. O sea, ¿qué es esto? Entonces, cuando se ve el currículum del que presentó para ser nombrado vicepresidente de oficinas del Banco de Guayaquil, entonces el tema no es tan así como que se pueden limpiar. El gobierno pide las renuncias a los gerentes de las empresas públicas. Y entonces uno dice, ¿y por qué les pide las renuncias? Si esto nada más está convencido el presidente que esto es un tema de que no hay ninguna estructura criminal, ¿para qué No, les pide las renuncias?
Claro, además ellos consideran que un mal funcionario, uno, pero ¿por qué les pide a 10, pues? ¿Por qué les pide? ¿Por qué les pide? Pues, o sea, porque sabe que está fregado, por eso le estalló en la cara, pues, al gobierno. Le estalló en la cara al gobierno. Entonces, pero además, ¿quién nombraba a todos? Nombraba a Hernán Luque Lecaro en coordinación con Iván Correa, el secretario general de la Correcto, Administración. correcto, era él. Claro. Y entonces, tanto que incluso entre las cosas que la Posta denunció, en una entrevista que le hacen a Iván Correa en Ecuavisa, él termina aceptando que le pidió a Hernán Luque en la asignación de un almirante en servicio pasivo para que ocupe la gerencia general de Propec. Pero Propec, acaso que maneja sueltos? Propec es una empresa que maneja miles de millones de dólares. Y entonces le comienzan a meter el cuento al país de como que no saben, ahora ya sí se olvidaron. Y ahora, para ver cómo se la sacan, les da 2 semanas de plazo para evaluar la gestión de los gerentes de las 13 compañías. Pero evaluar qué gestión si ya les pidieron las renuncias. Y entonces, luego que disponen localizar a Hernán Luque y a Rubén Cherres, pero se les escapó pues, en las barbas. ¿Y por qué antes no armó el relajo el señor Villavicencio y el Frente Parlamentario Anticorrupción? Para que esta gente, como saben decir, no se vayan. O sea, ya cuando están afuera, ahora sí, hablo de que sí sabíamos y se callaron. Entonces, esto es una cosa inaudita que nos quieran vender este tipo de información de manera sesgada. Y hay cosas, la Asamblea Nacional crea la Comisión Multipartidista para investigación de la corrupción en el sector eléctrico. Ojalá lo hagan bien, ojalá vayan al fondo de las cosas y se enteren de cómo han manejado este tema. Sí, es facilísimo verlo. ¿Cuántas veces abusaron de los sistemas para contratación directa a través del CERCOP? Todo esto tienen que investigarlo para que se den cuenta de que esta era uno de los botines que se los rifaron para tratar de manejar esto a su gusto y antojo. Entonces, mientras más habla, hay un viejo principio, mi querido Francisco, que dice el que carece presume. Cuando veas una persona que habla todos los días de los narco políticos, de la corrupción y de todo, Eh, párale bola, párale bola eh, que están cuidándose en salud. Están eh. cuidándose en salud para que la gente crea que son otros, Y que son otros. es irónico que una vez que se descubre el caso de Rubén Cherres y la relación con Danilo Carrera, resulta que Cherres es una persona con 3 juicios por narcotráfico y tenencia de estupefacientes. Uno de ellos le puso en la cárcel y tiene problemas en los Estados Unidos por ello. ¿Quién ha No sido tiene visa. el... No, no, ¿quién ha sido el narcopolítico? Claro, le quitaron la visa a Rubén Cherres. Ya, pero ¿quién ha sido el narcopolítico? Fíjate tú, ¿qué relación tiene con el actual gobierno? Pero claro, Cherres está vinculado al caso Río Grande, que es un caso de 1 tonelada de drogas, y no es un tema Claro. de microtráfico, es un tema grave. Y entonces escupen para arriba y les cae encima. Y al apuro, formaron una cantidad de empresas para ver cómo asaltaban al Estado. Y entonces crearon 7 empresas en sociedad con una persona de alto vuelo, pero de alto vuelo de la mafia albanesa, Dimitar Gilka. Entonces, ¿y cuál era la persona que era el operador de Cherres a su vez? Leonardo Cortázar, el zar de las eléctricas, ese era el nombre que le decían a Cortázar, el zar de las eléctricas, porque él partía el queso y el queso y repartía la longaniza, como dice el pueblo. A Y, ver, y es Leonardo él, Cortázar, exacto, pero es él el que les acusa, pues. sí, pero Cortázar, este que hacía y deshacía en el sector, y que ahí tiene que haber un mal reparto, fue director nacional del Partido Libertades Pueblo de Gary Moreno. Ujú, Porque esto de ujú. las eléctricas, esto viene desde la época de Moreno, pues. Esto no es ahora. Eso fue ya parte de los cupos que dio a su gente, Lenin Moreno. Entonces no es que Leonardo Cortázar apareció ayer. Y comienzan a decir que no es que lo que tiene que hacerse es que esto viene desde hace no sé cuándo. Pero, ¿por qué lo nombran a Gonzalo Quillas, gerente de la SELEC nuevamente?
cuando dicen que todo andaba mal en la SELEC, y me refiero, por ejemplo, que dijo Santos, que no había el mantenimiento del parque térmico y que por eso tenemos 400 megavatios de déficit en la generación eléctrica y por eso estamos importando energía eléctrica de Colombia y de Perú. Entonces, pero nombran Ujillas, que fue el que manejó todo durante el gobierno de Moreno. O sea, ¿cómo es esto? No, Y acaso Santos no era, está claro lo que está pasando. ¿Y acaso Santos no era el brazo derecho y el que respiraba en el oído a René Ortiz, que fue el ministro de Energía del gobierno de Moreno? ¿Y por qué no pusieron orden? Y comienzan a tirar el muerto para atrás. Un poco más, Adán y Eva fueron los causantes de que este tema fue el tema de las eléctricas. O A sea, ver, tienes hoy y ahora, porque ellos sabían, y hay muchísimo más corrupción que ha habido, especialmente en el gobierno de Moreno. El sector petróleo hicieron barbaridades, que si hubiera una Contraloría, que no la hay, no la hay. no estarían aquí, estarían por los techos, porque han hecho barbaridades, perjuicios evidentes y clarísimos. Entonces, ¿de qué están hablando? Y comienzan a tirarle el muerto a Raimundo y todo el mundo. Y sucede que nadie conocía de esto que pasaba acá. Y desconocen del diagrama del esquema de tráfico de influencias elaborado, en este caso, por la Policía Nacional. Elaborado por la Policía Nacional, y en eso Boscan tiene que presentar esa información. El caso del general de policía Mauro Vargas. Claro, que ya Tiene que está en presentar. manos de las comisiones parlamentarias, tanto la de Ya, entonces, fiscalización pero como entonces, la de justicia, que ahora tendrá que pasar toda esa información a la comisión multipartidista. pero A entonces ver, entonces la Policía Nacional queda terriblemente mal porque mintió, nuevamente le falló al mintió, país. mintió, Porque a través de un comunicado informó que el general Mauro Vargas no lideró investigación sobre una presunta estructura delictiva. aunque no lo crean, hay el informe, ¿no? Hay el informe. A ver, detente ahí un momento, estimado Augusto, porque quiero saltar de lo que hasta este momento tú has acusado, has llevado adelante la acusación en el sector ejecutivo. ¿Qué pasa cuando esto se va al sector legislativo? ¿Y qué consecuencias legales puede traer para el presidente? Renuncia, destitución, muerte cruzada o presumible enjuiciamiento por el tema, por responsabilidad en ello. Consecuencias legales, Augusto Tandazo. Hay muchas consecuencias legales que pueden hacer. Pero yo lo que digo es una cosa, todos los días el pueblo y el gobierno, en este caso, y los partidos políticos, todos los días están siendo juzgados por hacer y por no hacer. Entonces, en estos temas los quiero ver votando especialmente a la izquierda democrática, los quiero ver manifestándose a alguna gente de Pachacuti, no a todas, porque unos están podridos, definitivamente están con el gobierno. Pese a que te cuento una cosa, el día de ayer el día de ayer, Ricardo Vanegas en declaraciones hechas en Ecuavisa, el día de ayer, dijo que en este caso, que no se les puede a ellos, a Pachacuti, que nunca han estado más o menos a la teta de ningún gobierno. Cuando Pachacuti toda la vida ha estado golpeando la puerta de todos los gobiernos. Y nos estamos olvidando de todo lo que dijo Rosa Cerda y etc. cosas. Entonces, ¿de qué están hablando? O sea, son cosas que son evidentes, pero además incluso Ricardo Vanegas decía que todo esto ya lo tenían, que lo conocían, y entonces ellos también deberían responder. Claro, Pero, claro. pero hay una cosa que es importante. Mira, acaba de declarar el comandante general de policía Víctor Zárate, comandante de policía de la zona 8, y se refirió a las declaraciones del ministro del Interior que fueron groseras, cuando por lucirse dijo que van a estar pendientes de una evaluación permanente los comandantes a quienes les vamos a respirar en la oreja. Le contestó el general Zárate, le acaba de contestar. No es necesario que nadie nos respire en la oreja, replicó Zárate. O sea, lo puso terrible al tipo. Pero luego reveló que trabaja para cubrir las 65 camionetas que les retiró el municipio de Guayaquil, que les dieron para que trabajen y ya se las retiraron.
que tienen 1.807 vehículos en la zona 8, o sea, la zona de Guayaquil, de las cuales 1.125, que vienen a ser las dos terceras partes, solamente están operativos, y el resto, como 700 vehículos, no pueden. Luego dice que están ingresando explosivos y armas de fuego por el Perú. Pero aquí viene la Pepa. Dijo esto en la cara. ¡Qué pantalones las de este general! Ningún estado de excepción tiene la varita mágica que solo con decretarlo ya se eliminan los hechos de violencia. Para nada. Por sí solo, son palabras del general Zárate, por sí solo, un estado de excepción no mejora absolutamente nada. O sea, esto es terrible, porque un general del nivel de Víctor Zárate que les diga al gobierno, vean, dejen de hacer show. Un estado de excepción no mejora las cuestiones, ni es la varita mágica. Ya dejen, porque hemos vivido con esta vaina que nos han metido hasta las orejas. Entonces, pero además acaba de publicarse internacionalmente y el diario El Comercio lo recoge también. El Ecuador es el país menos seguro de América Latina, según la encuestadora Gallup. Y dice una cosa por si acaso para los que no tienen memoria. Dice Gallup, hace apenas 5 años, cuenta los 5 años para atrás, Ecuador estaba entre los países más seguros de la región, con la mayoría de su población sintiéndose segura, caminando sola de noche. Y luego dice posibles razones, el auge de la producción de cocaína en Colombia. Claro, el auge de la producción de cocaína en Colombia que pasa al Ecuador y no la controlan. Entonces, terminamos siendo un país que incauta 201 toneladas de cocaína porque pasa por las fronteras porosas, porque a los militares no les dan las tareas concretas que tienen que hacer y lo que quieren es sacarlos de la frontera para que pasen cuidando las cárceles, que sería el acabose. Y habla de las 412 víctimas carcelarias, pero que todo esto configura, lo dice Gallup, y hay que ver el informe global, no solamente lo que publica el comercio. Dice, Ecuador es el país menos seguro de América Latina. Esto es un tapaboca al presidente Lazo. Es como decirle, esto has creado tú. Esto has creado tú, así es que deja de hacer tanta propaganda. O sea, deja de hacer tanta propaganda. Es como cuando dice que con el Consejo de Fiscales de la pregunta de la consulta popular se va a arreglar el tema de los 600 fiscales que le falta a la fiscalía. O sea, cómo lo uno impacta en lo otro. O sea, es el país. Pinocho se queda corto. Pinocho es niño de pecho para todo lo que mienten todos los días. Pero no sé si me permites hacer un giro con un tipo de información. Correcto, adelante. Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte Ay, Constitucional, Dios, no. de hace poquitos días nomás. O sea, por eso yo podría llamarle este titular a confesión de parte, porque Hernán Salgado ha estado con el gobierno durante el gobierno de Moreno y durante el De gobierno Lazo. de Lazo. Claro. Pero sin embargo, mira lo que acaba de declarar en Ecuavisa, el día de ayer, y cualquiera puede ver en Ecuavisa, entrar y ver. Un juez de la Concordia, dijo, que se refiere a Lindao Vera. Un juez de la Concordia que para mí, dice Hernán Salgado, es un ignorante constitucional y sin embargo lo restituye a los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y se va O sea, encima de la asamblea. sí, se fue encima y todo esto lo dijo Hernán Salgado. Le hubieras visto la cara de Lenin Artieda. O sea, lo invitó pensando que iba a estar en la línea editorial de Coavisa. No sabía cómo sacárselo de encima, porque decirle lo que debió decirse que el juez de la Concordia es un ignorante constitucional, porque solo un ignorante puede pretender, en un caso de un juicio político, puede pretender votar abajo exigiendo requisitos que no existen, porque esto es un tema muy profundo, no voy a entrar mucho más allá, es el tema de la distinción entre lo que es un juicio político y un juicio de jurisdicción. El control político es diferente del control jurídico. El control político, como dice la misma Corte Constitucional en varias sentencias, es subjetivo y no se tiene que atener necesariamente a todas las garantías del debido proceso, porque es un control de otro tipo, es un control político, que es Correcto. diferente al que hace. Y entonces sale este juez que se prestó para esta mamarrachada, pero sale Hernán Salgado y creo que no le consultaron antes cuál era la posición que él tenía sobre este tema, y viene y le embarra, pero le embarra de una manera fea, fea, o sea, porque los dejó con la bata alzada,
con esta cuestión. Correcto. A Entonces, ver, detente ahí, que necesito canalizar esto bien. Con todas estas reacciones, te vuelvo a preguntar los efectos sobre Guillermo Lazo. Destitución, muerte cruzada, renuncia del presidente o algún tipo de reacción que va hasta lo penal en contra del mandatario por el escándalo denunciado por la Posta. Enfócate. o sea, todos funcionan a la vez prácticamente. ¿Por Todos qué? funcionan a la vez porque son congruentes todos. O sea, aquí tenemos que acorralarla a la Asamblea Nacional, que es la que tiene que responder al Ecuador por hacer o no hacer, porque las omisiones son tan graves como las acciones. Y si se deja de hacer lo que deben hacer, ellos tienen que ir recto en este tema. Y caiga quien caiga, y tienen que estar pendientes de esta investigación que se va a hacer, Caiga porque quien caiga es el presidente. el que sea, el que sea, tiene que explicar, comenzar por explicar algo que tú, que has estado en el servicio diplomático, porque tú conoces, y yo también he estado vinculado a los organismos internacionales que tienen que ver con estas cosas. Nadie se puede filtrar en una delegación, No, pues, no, Peor no, en por favor, Estados Unidos, por donde favor. es imposible que, como eso puede pasar en el Ecuador, que No, no, alguien y le créeme diga a que en el alguien, Ecuador no es ya, así. En, levantas eh, la, en la casa levantas, militar de Carondelet, el control es estricto. si no estás dentro No de la estás, lista no avalada por un pasas, país, no pasas. no puedes estar en la lista conjuntamente con las personas que están yendo a entrevistarse con las altas autoridades de Estados Unidos. ¿Y cómo es que está ahí Danilo Carrera? ¿Cómo es que está ahí Danilo Carrera? Por eso es que quien debe responder es la Cancillería, verás, Augusto. Pero claro, pero si el La canciller, Cancillería, no solo el canciller, la Cancillería. sí, pero Cómo elaboraron la logística, la preparación, la presentación, la ubicación de personas, el ingreso, la seguridad, las credenciales, las autorizaciones? Eso no lo maneja el canciller, eso lo maneja un equipo de Cancillería, pero por favor, y que tiene que tener el visto bueno del Estado que es anfitrión, pero por favor. y que te analizan, te ponen en rayos X para ver si por ahí no se filtra alguna persona que tenga algo que ver con algunos intereses de otros continentes o políticos o A ideológicos. raíz del 11 de septiembre del 2001, los niveles de seguridad en los Estados Unidos son de altísimo nivel, y especialmente cuando se trata de visitantes extranjeros, especialmente porque sospechan de terrorismo todo el tiempo. Ahora, si me permites, quiero hacer una reseña muy corta para que se vea que este es lo que dicen como los siameses, ¿no? La relación que tiene Lazo con Danilo Carrera no es una relación así nomás. O sea, él antes de que Lazo le tienda la mano cuando ya se casó con su hermana María Eugenia, él trabajaba como auxiliar de cobranzas en un almacén de la casa Meller de Guayaquil, una tienda de perfumes. Y de ahí no hubiera pasado. Máximo alguna otra cosita hubiera melado. Pero ese matrimonio le hizo pasar a mejor vida a Lazo. Porque Carrera, que era el que tenía el billete, pone un banco en Panamá, funda la financiera Fecrédito en el 77. Este barco abre una representación en el Ecuador como Banco Procrédito y lo pone de gerente directo de cobranzas de un almacén de perfumes, lo pone de gerente a Guillermo Lazo. Claro, porque el que manejaba la mentalidad de manejar esto no era Lazo. ¿Acaso que Lazo era el superdotado en economía y en finanzas? Entonces lo pone allí para que haga lo que le diga. Este Banco Procrédito se convierte en Financiera del Sur, Finansur, y Danilo Carrera se autonombra presidente de Finansur y el Lazo lo pone de vicepresidente del banco. Luego Finansur en el 84 compra la mayoría de acciones del Banco de Guayaquil. Danilo Carrera asume la presidencia del Banco de Guayaquil y Lazo queda como gerente de Finansur. En el 90 se fusiona, 1990 se fusiona Finansur y el Banco de Guayaquil. Y entonces Danilo Carrera es el presidente del banco y Lazo el gerente, porque estaban ya financiados, ya no estaban dos instituciones, estaban ya integrados. Luego, en el 93 asume Lazo como presidente del Banco de Guayaquil y es nombrado presidente de la Nación de Bancos.
luego fue vocal de la Junta Bancaria con el apoyo de Danilo Carrera. Y ahí entregó un crédito de salvataje al Banco Continental que quebró en el 96 y un perjuicio descomunal para el Ecuador. Luego, en el 94, lidera junto con otras neoliberales la aprobación de la Ley General de Instituciones Financieras, que permitió cosas importantísimas para la derecha y para la oligarquía ecuatoriana. La liberación de los mercados financieros. Claro, que O sea, terminaron, que el, terminaron con el feriado bancario. claro, porque esto provocó el descontrol de los bancos. O sea, los Correcto. gobiernos no controlaban los bancos. La multiplicación de créditos vinculados, que fue otra de las figuras delictivas, y la salida del país del dinero sin control. Esto produce la quiebra del sistema bancario, del sistema de bancos y obviamente la pauperización de mucha gente. Fueron 2.600 empresas que quebraron en el Ecuador. Y la gente, cuenta correntista y cuenta ahorrista, se le volvió añicos la plata. Luego, en el 98, asume como gobernador del Guayas de Yamil Maguad. Posteriormente, superministro de Economía. Y el banco, aquí viene un tema que es donde realmente se disparan en su poder económico. Cuando el Banco de Guayaquil comienza a comprar papeles de certificados de depósitos reprogramados, los famosos CDRs. Y claro, los compraban a un precio de la mitad, 40, 50% del valor nominal, y por decreto de Maguad, la corporación financiera, se obligaba a pagar a los bancos el 100% del valor. Este fue el truco más grande donde pasaron de un día para otro a multiplicar y decuplicar su patrimonio. Y esta es la historia de una relación que ha sido más o menos cortar el queso y partir la longaniza de manera permanente entre los dos, Ya, pero siendo detente que ahí. Danilo Carrera era la mente superior y obviamente el A otro, eso iba. ¿Qué tiene y el que ver en otro, todo esto Danilo Carrera y por qué la influencia en este momento? porque obvio, ¿cuánta plata habrá metido Danilo Carrera en la campaña de Lazo? Según nos Porque reveló hace un momento atrás Andrés Arauz, de lo que se presentó al Consejo Nacional Electoral, Danilo Carrera, $250,000. no, pues, De ese es lo que registraron al Consejo Nacional Electoral. Estoy hablando de lo legal. ya, pero eso no es exactamente lo que pasó, pero es grave porque hay cosas que uno no puede, o sea, aceptar las cosas que dicen. Mira, el ministro Zapata, el viernes 12 de enero, en los medios de comunicación, dice que el informe sobre el narcotráfico hecho por la policía, dice, puede ser público y no necesariamente mantenerse como reservado mientras dure la etapa de instrucción fiscal. En la etapa de instrucción fiscal ya no es reservado. ¿A quién le estás dando clase de esto? Si no conoces nada de esto, no des clases. Entonces, pero ahí mete, el ministro recalcó que se pretende evitar que el crimen organizado penetre en las futuras autoridades gestionadas. ¿Y cómo lo vas a evitar? Haciendo una propaganda que la anuncia ya, por si acaso la anuncia Ricardo Vanegas, que en estos días van a dar una lista de más de 40 candidatos a las No, diferentes. ya, déjate ahí eso. Ya, eso es interferencia de un proceso electoral. Si, en este caso, si el Consejo Nacional Electoral tuviera un mínimo de decencia, tiene que destituir a quien interfiere en un proceso electoral. ¿A quién interfiere? Recuérdate lo que pasó hace años, hubieron destituciones, porque no se puede interferir con esto, sabiendo que no somos pendejos, que una investigación sobre esto va a demorar muchísimos años. Correcto, pero Entonces, a ver. ahora ya le meten la cuña. Ahí vamos al último punto de este diálogo. El papel de la Fiscalía en este momento, que procede, imagínate, 12 días después, entran a los allanamientos y demás. Ya, pero ahí vamos a ver que, porque puede ser un show también. Muchas veces han hecho allanamientos que no han llevado a nada. Todavía estamos esperando el juzgamiento de la muerte de Gabela, el INA Papers, sigue disfrutando de su vida Lenin Moreno afuera, cuando se descubrió toda la plata que vino a través de las empresas panameñas, fue hacia él, incluso con eso financió los muebles en que él vivía en Europa. O sea, no se toma decisiones. Le maltrataron a Paola Pavón y le tuvieron con grillete no sé cuánto tiempo, mientras a Cintia Viteri quiso lo mismo,
en el puente de la Unidad Nacional colocando volquetas. No pasó nada. Y después cuando impidió el aterrizaje del avión de Iberia, que eso fue un delito contemplado en el 124 del Código Orgánico Integral Penal, obstaculizar tareas humanitarias. Y eso está contemplado en un decreto del mismo presidente Moreno, que lo cita en el decreto, que se obstaculizó tareas humanitarias impidiendo el aterrizaje de ese avión. Y no pasa nada con Cintia Viteri. No pasa absolutamente nada. Entonces, la fiscalía, pero además con este sistema perverso de esta consulta, en donde prácticamente cuando se mide los tiempos, ellos van a quedarse de largo, porque es mantener los que están actualmente y después sustituirlos adecuadamente con gente de la misma calaña. Porque cuando vemos las transitorias de esta consulta popular, esto va a pasar por muchos días para que la Asamblea Nacional conozca, dicte las leyes para la aplicación de las normas constitucionales. Y cuando uno analiza todo esto, va a haber más o menos un año y medio. ¿Qué va a pasar? Y mientras tanto, ¿qué dice la consulta popular? Que seguirán actuando los que están actualmente en funciones. O sea, va a haber una prórroga mínima de año y medio, 2 años de la gente. O sea, vamos a tener los mismos que ellos critican en el tema, los vamos a tener a los mismos al frente de las instituciones. Entonces, cuando uno ve esto, dice, oye, ¿a quién le toman del pelo? ¿A quién le toman del pelo? Porque esto es grave lo que está pasando. Esto es grave lo que está pasando. Entonces, pero hay un tema que no sé si tenemos tiempito para tocarlo rápidamente, aunque sea. Dale, contigo sí. Ya, solamente que déjame leerte para que veas hasta dónde llega Hasta dónde dónde llegan llega. las cosas. Estoy charlando con... ¿Qué pasó? Estamos soportando un problema también con Augusto Tandazo, ¿ah? Así es, De pronto desaparece nomás la señal. así es. Desaparece nomás la señal. A ver, amigos de NetLife conmigo. NetLife, por favor. No. No, no, ese tipo de boicots no. No sé cuál es el sistema que tiene Augusto Tandazo. No sé si lo tengo ya nuevamente de vuelta. Pero Yo te así estoy oyendo. de pronto desaparece nomás la señal. Desaparece nomás la señal. Póngale a Augusto Tandazo, me gustaría tenerle ya en línea. Listo, vamos. Me decías, Ahí tu vamos. último tema. A ver, el Dale. último tema. Verás, la campaña del 7 veces sí, la campaña del 7 veces sí, que le impulsó Lenín Moreno, el traidor. Esta campaña tuvo la total aceptación y apoyo de Creo, pero no solamente diciendo yo estoy de acuerdo, sino con mitines, con reuniones, con pancartas y con todo. No, Usted espérate un puede segundo, poner en espérate un internet y ver segundo. el apoyo que le dieron. O Espérate un sea, segundo. Guillermo Lazo dijo que respaldaba la campaña del sí, porque Lenin Moreno ha decidido adoptar su propuesta. ya, Era la propuesta de perfecto. Guillermo Lazo en el 8 veces sí. Ya, entonces me vas a permitir Pues, leer 3 párrafos. dale. El oficio número T.141-SGJ-17-0330 del 2 de octubre del 2017, dirigido por Lenin Moreno al doctor Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, donde plantea la reforma tinente a la participación social e institucionalidad. O sea, en otras palabras, todas las reformas que se hicieron con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, miremos lo que dice Lenin Moreno, que fue de total aprobación de Lazo. Uno de los grandes hitos transformadores de la Constitución de Montecristi fue el incorporar en el ordenamiento constitucional la función de transparencia y control social. Aquí, un hito incorporar esta en el orden constitucional. Materializar el derecho del pueblo a la participación en los asuntos de interés público.
a través del establecimiento de una nueva función del Estado, dice Lenin Moreno en su carta. Fue un avance en materia de democracia participativa. Fue un avance. Y luego dice, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una de las instituciones de mayor relevancia en la función de transparencia y control social. Tiene como una de sus tareas, principales tareas, la designación de varias de las más altas autoridades del Estado. Y cuando acaba de mandar Lazo el documento pidiendo la aprobación a la Corte Constitucional de la consulta sobre este tema, sucede que dice que no hay democracia, que no existe democracia en el mundo que contemple esta figura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, ¿en qué quedamos? Mentirosos, pinochos. ¿En qué quedamos hace años, cuando le tomaron del pelo con la consulta el 5 de febrero? El Claro, Consejo pues, de Participación era lo mejor del mundo, lo mejor que se habían inventado. fueron Ahí de no hay lo más. peor, fueron de lo peor, es que no, ahí sí la actitud fue tan miserable con este país que las consecuencias las seguimos pagando ahora. Claro, pero mira una cosa, la norma constitucional de la actual Constitución, artículo 11. El ejercicio de los derechos regirá por los siguientes principios, y entre otros, para no abundar en detalles, porque hay mucho para hablar, será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Entonces, ¿cómo es que quieren dejarlo desnudo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Que no tenga nada que hacer, que no tenga nada que ver con este tema. ¿Para qué? Para de esa manera asaltar la designación de los órganos de control, porque eso es lo que realmente quieren, eso es lo que realmente quieren, con una pregunta totalmente tomada de los cabellos y rápidamente crean un consejo fiscal que no tiene Ya, 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 la, ya. que se conforma por 7 miembros designados por la fiscal general del Estado. O sea, el Consejo Fiscal podrá analizar las actuaciones de la fiscal general que los nombra. O sea, por Dios, es que ya son brutalidades, o sea, ya son cosas que no se pueden aceptar bajo ningún aspecto, porque esto no tiene el menor asidero ni lógico ni jurídico. Entonces, cuando uno ve esto, que lo hacen, pero viene el tema de la extradición. O sea, creen Uf. que somos imbéciles. Rápidamente, porque si algún rato tienes tiempo, me invitas a tratar pregunta por pregunta, una por una y con detalle. ¿Qué pasa? El Ecuador es suscriptor y miembro de la Convención Interamericana sobre Extradición. Sobre extradición. ¿Y qué dice la Convención Americana? Artículo 2. Para que proceda la extradición se requiere que el delito que la motiva haya sido cometido en el territorio del Estado requirente. O sea, ejemplo, si hay un ciudadano ecuatoriano aquí en el Ecuador que ha cometido un delito en Estados Unidos, entonces Estados Unidos puede pedir, pero sujeto a que haya una norma jurídica que lo permita. La Constitución no permite en el artículo 79, pero para que entendamos, es el principio de territorialidad de la ley. El ciudadano tiene que responder donde cometió el delito. Pero mira lo que dice el numeral 3 del artículo 2 de la Convención Americana sobre Extradición. El Estado requerido podrá denegar la extradición cuando sea competente según su propia legislación para juzgar a la persona cuya extradición se solicitó por el delito en que se funda el requerimiento. O sea, en otras palabras, para que el ciudadano se entienda, si en nuestro Código Orgánico Integral Penal existe la tipificación del delito que se tiene que juzgar que se ha cometido afuera, en este caso narcotráfico o crimen organizado, lo que sea, el Estado ecuatoriano puede denegar la extradición. Entonces, en la forma como ponen la pregunta es para que esto se apruebe, pero de manera general, o sea, que los ecuatorianos salgan del Ecuador sin ningún tipo de protección. Pero adicionalmente, y ahí termino, la estructura de una constitución se divide en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática, declaraciones de principios, forma de Estado y gobierno, derecho y garantías y etc. cosas. La parte orgánica no solamente es la estructura del aparato estatal, sino la demarcación de las competencias de las organizaciones del Estado. Y O sea, las obligaciones tú con el no puedes, ciudadano. tú no puedes trasladar las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a otra función del Estado, porque estás alterando en este caso la participación y organización del poder
que está contemplada en el título cuarto de la Constitución. Entonces, cuando uno ve esto y aparece una Corte Constitucional que cuando dictamina, dice la Corte, mira, esto es terrible, con esto me despido. La Corte ha Dale. reconocido, la Corte Constitucional, el dictamen del caso 4-22-RC/22. La Corte ha reconocido que no existe una norma que defina la estructura fundamental de la Constitución. O sea, no, o sea que aquí le toman del pelo. Uf, O sea, ya, esto ya, tiene ya, condenados ahí en sí, China. ya, Pero espérate. ya. Y Haz luego lo que dice, quieras después de eso. pero luego dice, la Corte Constitucional ha señalado que del análisis del título tal de la Constitución, elementos constitutivos del Estado, es insuficiente y simplificador para determinar el alcance del carácter y de los elementos constitutivos del Estado. O sea, se declara loca la Corte Constitucional porque no entiende qué es la estructura fundamental de la Constitución ni los elementos constitutivos del Estado. Entonces, démosles el beneficio de la duda, no entienden. ¿Y por qué en todo el texto del pronunciamiento constitucional dice tal pregunta no afecta a la estructura fundamental de la Constitución? Entonces, si no conocen qué es la estructura fundamental de la Constitución, ¿cómo es que dicen que no afecta a la estructura fundamental de la Constitución? Ahí O sea, termino. por Ahí eso, termino. por eso es que aquí podemos hablar horas, mi querido Sí, pero Francisco. prefiero que no. Y te lo voy a Ya, decir por qué. lo único que te No, digo es no, o sea, yo termino ahí por una razón y porque lo he dicho claramente frente al país. Son temas profundos. Lo que acaba de explicar Augusto Tandazo es un tema profundo. Estructura del Estado. Eso es lo que le pusieron a definir al ciudadano en esta consulta. Por eso yo le pedí a la gente, no discutas, vota no. ¿Por qué no? desentenderlo. O sea, Porque no se yo entiende, porque no se entiende, porque hay de por medio una serie de ignorancias de las cuales quieren aprovecharse del país. No discutas, vota no. Vean, pero además, Tandazo pero además, Borrero es uno de los abogados más ilustres que tiene el país. Y aún así su conocimiento no es vasto para entender todas estas 8 preguntas en la verdadera dimensión en la que quieren ponerlo. Ahora póngale al ciudadano común y corriente que no conoce de derecho a discutir este tema. Y mi respuesta es no. Augusto, terminemos ahí. la No, respuesta es no, mi querido Francisco, pero cuando mandan la propaganda y dicen que no, si ya. quiere usted, pero mírame lo que te voy a decir, que si quiere usted que estas competencias, estas funciones del Consejo de Participación pasen a la Asamblea Nacional, es mentira, Por eso, porque no solo por... La Asamblea eh, Nacional no va a nombrar a nadie. Los que van a ya, nombrar son las comisiones técnicas de selección, integradas por representantes de los actuales prorrogados. Y la Asamblea Nacional, al informe de la Comisión Técnica de Selección, no puede objetarlo porque es vinculante. correcto. Y si no los nombran, sencillamente los posesionan de hecho. Entonces, ni siquiera la Asamblea Nacional va a votar, porque están obligados, están constreñidos a aceptar el informe vinculante de la Comisión Técnica de Selección con los actuales funcionarios de los órganos de control que están en funciones prorrogadas. O sea, no te dejes tomar del pelo, ecuatoriano. No te dejes tomar del pelo y Por vota eso, no por todo lo que se te pongan adelante. Augusto Tandazo Borrero, siempre es un gusto. Augusto, siempre es un gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir este espacio informativo. Déjeme que yo vuelva en un momento más, señor. Muchas gracias. En un momento más vuelvo y quiero charlar ya para despedirnos. Este tema del Papa nos deja con la encuesta que ya la tenemos nosotros conectada y que la vamos a dar como resultado. Muchas gracias, Alexandra Valencia, por tu chat. Denos también el like, por favor, todo el mundo, los que están conectados, denos el like. Sí, y yo coincido con algunos de los criterios de nuestros amigos. Sí, de pronto comenzó nomás a dañarse el sistema de conexión con nosotros. Comenzó nomás a dañarse. Cuando Augusto Tandazo estaba dándole a la explicación, ahí comenzó a dañarse. Nosotros tenemos un sistema para sustituir todo esto, pero ni aún así, créanme, es como para dudar y para no creer. Vuelvo en un momento más, vuelvo para despedirnos. Ya en la despedida se volvió a conectar. Sí, Nos vemos, bueno, Francisco, un gusto saludarte y un saludo para todos los que estuvieron en conexión con nosotros. gracias, Gracias por señor. esta Vuelvo en oportunidad. un momento más, vuelvo en un momento más.
Durante el tiempo de Moreno, tanto Celi como Salazar se prestaron y fueron usados para destruir a los demás. Más resulta que en el caso ecuatoriano, los del pacto han sido otros, ¿no? Haberles escupido dentro de la historia es el peor castigo que tienen que soportar por haber permitido que el poder sea usado para perseguir y destruir a otros. Te invitamos a ser miembro premium de nuestro canal de YouTube. Recibe este contenido exclusivo todos los días siguiendo estos pasos. Accede desde tu computadora a YouTube y busca el canal de Ecuador Inmediato. Al ingresar dale clic al botón Unirme y se desplegará una pestaña con indicaciones. Luego haz clic nuevamente en el botón Unirme y aparecerá un formulario para suscribirte a nuestro canal por solo $3.99 al mes. Selecciona esa opción y luego ingresa los datos de tu tarjeta de crédito o débito y dale clic en Comprar. Así de fácil y rápido puedes ser parte de nuestro club de suscriptores. Gracias por apoyarnos y permitirnos seguir contando la historia. Somos Ecuador Inmediato, 18 años. ¿Cómo apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding? Si deseas apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding, puedes hacer tu depósito o transferencia en la cuenta del Banco del Pichincha y en la cuenta del Banco del Pacífico. Los números los dejamos en pantalla. El nombre de la cuenta es Ecuador Inmediato y el RUC también te lo dejamos en pantalla. Queremos seguir contando la historia.